En la sesión anterior, nosotros, además de ver bastantes aspectos de teoría, recomendaciones, arquitectura, cuál eran las escalas de conocimiento que cada una de las personas debía de ir manejando para realmente poder desarrollar al mejor nivel en SDK, y logramos hacer una conexión, hicimos una conexión, en este caso una versión reciente de SQL, que es 9.2 PL9, era la versión que estábamos utilizando. Sin embargo, hay versiones anteriores que no pueden utilizar el SLD, esa arquitectura todavía no era compatible a través de DIAPI, por lo cual la conexión debe realizarse de otra manera. Y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Nosotros vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esta conexión con esta variante. Básicamente, el dato técnico de en qué versiones funciona el escenario que vimos anteriormente es así. La regla es que a partir de SAP 9.2 PL5, cualquier versión superior sí va a funcionar con el tipo de conexión que utilizamos en la sesión anterior. 9.2 PL4 inferior, debo de utilizar el tipo de conexión que hoy voy a mencionar. Vamos a ver que realmente es una propiedad la que voy a modificar, no es tampoco que va a hacer un cambio abismal. Y para las personas que ya estuvieron interactuando y probablemente tuvieron problemas de conexión, seguramente este dato que les estoy mencionando ahorita les va a resolver la duda de por qué habían tenido problemas. ¿Por qué lo manejamos así? Por si alguno dice, ¿por qué no me explicaron mejor la conexión antigua? Bueno, básicamente es porque en la anterior también vimos cómo utilizarla, o les mencioné el aspecto de la comunidad, y como ustedes sabrán, en el mundo de desarrollo y en el mundo de desarrollo de SDK no es la excepción, debemos de ser autodidactas. Entonces era un buen ejercicio para quienes quisieran tomarlo, un buen reto, el que ustedes mismos pudieran por sus medios investigar a través de la comunidad qué estaba pasando, porque les dio los problemas que les pudieron dar. Entonces sí tenía un objetivo el por qué primero mostrar cómo hacerlo en las versiones más recientes y hasta hoy mostrarles cómo hacerlo en una versión antigua. Voy entonces a ir a mi ambiente de desarrollo para que veamos el ejemplo. Ok, como recordamos, pues entonces en primera instancia me conecto a mi ambiente HANA, pero estuvimos trabajando en otro de nuestros servidores que era un ambiente SQL. Recordemos que las variantes realmente entre SQL y HANA a nivel de ambiente no había ninguna distinción, y hoy vamos a ratificar nuevamente esto. En primera instancia voy a verificar entonces que pueda conectarme a SAP Business One. Y recordemos que yo tengo acá dos servidores, los App Server. Utilizo el test ArchiS3. Tengo una base de datos de un GT. Y voy a verificar que pueda conectarme. Okay. Listo, entonces ahora voy a abrir mi entorno de desarrollo. Y por aquí tenía mi primer ejemplo. Revisemos entonces qué realizamos. Recordemos que agregamos una referencia hacia el SAP Business One SDK. Luego pues hicimos una declaración de variables, principalmente el objeto company.
Luego básicamente hicimos una nueva conexión, establecimos parámetros, la IP del servidor SLD, el tipo de servidor de base de datos, el nombre del subserver, la compañía, usuario, password, lenguaje. Invocamos al método conexión y luego pues básicamente capturamos el error dependiendo si hubo, o en este caso básicamente vamos a mostrar acá el mensaje de conexión exitoso. Okay. Entonces voy ahora a crear un nuevo proyecto para que manejemos este que estaba utilizando SLD sin problema. Entonces voy a crear un nuevo proyecto de tipo Windows Form. Y le voy a llamar, en este caso sería el proyecto número 3. Y de ahí, conexión antigua le voy a llamar. Le vamos a modificar entonces el título del form. Voy a agregar un botón para ello. Y vamos a indicar entonces que vamos a conectar a SAP. Y entonces para hacerlo mucho más rápido, vamos a copiar de nuestro primer proyecto. Vamos a copiar la definición de las variables. Básicamente solo es el objeto company, una variable entera de error. Perdón. Y recordemos entonces el agregar la referencia. Vamos a agregar la referencia entonces a SDK. Listo. Y ahora vamos a copiar básicamente la misma estructura desde el try catch. Okay. Y básicamente la variante que nosotros vamos a realizar es que en lugar de invocar a la propiedad SLD, nosotros vamos a invocar a la propiedad license server. Y en este caso es la misma. Es la IP o el nombre del servidor de licencia. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a proceder entonces a ejecutarlo, intentando conectar a SAP. Esperamos entonces para ver si realizó la autenticación y me dice que hubo un error de autenticación con el usuario. Okay, vamos a ver entonces si tenemos un problema con el password del usuario. Okay. Entonces acá el password es integra 1 punto y ese es mi problema. Okay.
Ejecutamos nuevamente. Y listo, entonces estamos conectados con el modelo anterior. Entonces, como mencionaba, la variante que nosotros vamos a utilizar radica básicamente en la conexión, utilizando la propiedad SLD Server o usando la propiedad License Server. Algo importante a mencionar es que realmente tanto el License Server como el SLD llevan o utilizan en este caso un puerto. Y este puerto tiene una distinción porque el puerto de donde escucha licenciamiento es el puerto 30.000 y el puerto que utiliza SLD es el puerto 40.000 por defecto. Si nosotros no lo colocamos explícitamente, el sistema lo que hace, en este caso a nivel del DI, es que asume que voy a utilizar ese puerto. Pero es importante que en nuestras configuraciones lo mejor es que estandaricemos para utilizar el puerto para fines de que si en alguna de nuestras empresas llegáramos a usar un puerto distinto, ya nuestros parámetros van a permitirlo sin ningún problema. De igual manera, vamos a hacer entonces la prueba. Y listo, estamos conectados. Entonces. Algo importante que nos consultaban en la sesión anterior es qué pasa con los aspectos de desconexión. Sí, nosotros también tenemos que puntualmente hacer la desconexión del sistema SAP Business One a través de DI. Entonces vamos a agregar en nuestros desarrollos el aspecto de desconexión. Y la conexión definitivamente va a suceder cuando finalizo la conexión. Entonces lo ideal normalmente es agregar o validar que estoy conectado. ¿Cómo puedo hacerlo? Voy a utilizar entonces mycompany.connected. Y entonces esta propiedad es una propiedad booleana que me determina si estoy conectado o no a SAP Business One. Entonces yo voy a validar acá que si estoy conectado, esto es igual a true. Entonces hago una desconexión. Entonces para hacer la desconexión voy a utilizar el método disconnect. ¿Sí? Y voy a mostrar entonces un mensaje que indique un adiós mundo, desconectado de SAP. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que es nuestro ejemplo más básico. Aquí vamos a agregar algo que dice, acá debo hacer todas mis operaciones. ¿Y a qué me refiero con operaciones? Es básicamente entonces dentro de los ejemplos, podría ser crear procesos de negocios, crear pedidos, consultar facturas, cualquier operación de este tipo. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos lo más básico en cuanto a aspectos de conexión y conforme avancemos en este webinar vamos a ir comprendiendo cómo hacer todo esto. Entonces, vamos a ejecutarlo en este momento. De igual manera voy a quitar acá esta conexión para que nos quede más limpio nuestro código. Ok, listo. Entonces vamos a ejecutarlo. Hola mundo, conectado exitosamente. Y inmediatamente hacemos el adiós mundo desconectado de SAP Business One.
Listo, entonces tenemos nuestro desarrollo. Vamos a agregar por estándar entonces a nuestro proyecto 1. Todos estos proyectos yo los voy a ir colocando en una carpeta para compartirlo como parte de la documentación. Por ello los estoy codificando en cada uno de estos proyectos que vamos haciendo. Vamos haciendo hasta el momento 3 proyectos. Entonces a este proyecto únicamente me falta, por un lado, puntualmente indicarle el puerto del SLD, que es el 40.000, y le voy a agregar lo que agregamos acá de desconexión. Entonces tenemos el mismo objetivo o resultado, con la única diferencia que tenemos en este tipo de conexión para versiones SAP 9.2 PL5 o superior, y en nuestro otro proyecto tenemos nuestra conexión para versiones 9.4 o inferior. ¿Sí? También tenemos el mismo inconveniente, que el password está mal definido. Listo, entonces tenemos los aspectos de nuestra conexión básica. Vamos entonces ahora a, recordemos que hicimos un segundo proyecto en el que ya hicimos una interfaz gráfica donde pedíamos a través de ciertos campos los datos básicos de conexión. Entonces veamos y refresquemos un poco qué fue lo que hicimos. Entonces básicamente solicitábamos la IP del SLD, el puerto del SLD, utilizábamos el tipo de servidor, utilizamos también la IP del servidor SAP, la sociedad, usuario y password, ¿verdad? Ya lo hicimos para que fuera parametrizable y que pudiésemos probar esta aplicación o pequeño sistema de login hacia Business One. Entonces, ahorita en este momento vamos a realizar algo muy similar para utilizarlo en versiones anteriores. Entonces, quizás acá le voy a colocar en el título para que tengamos un poco más claro. Solo quiero ejecutarlo acá. Vamos a ver si lo tenemos listo. Voy a colocar entonces en el login estándar 9.2 PL5. Le vamos a colocar el icono de superior. Ok, listo, tenemos entonces nuestro ejemplo y ahora básicamente vamos a construir otro escenario similar a esto,
Para lo cual entonces voy a crear un nuevo proyecto. Y en este caso sería nuestro proyecto 4 y conexión estándar. Okay, entonces básicamente vamos a agregar componentes, vamos a hacer una estructura muy similar. Entonces tenemos el servidor de licencias y creo nombre. Tendremos el cuarto. Tendremos entonces el SAP server tipo. SAP server IP de nombre. El nombre de la base de datos a la que nos conectaremos. Y tendremos un usuario. Contraseña. Y ahorita básicamente lo que voy a hacer entonces es agregar el resto de componentes. Y vamos a ver entonces acá. Último el botón. Vamos a tratar de reutilizar un poco el código. Entonces vamos a definir nombres muy similares a lo que habíamos hecho. Entonces este va a ser este es el del puerto. Combo. La IP.
Vamos a modificar como siempre el título. Entonces, presionamos. Ok, entonces le damos acá, que es estándar 92 PL4 inferior. Y vamos entonces a agregar siempre nuestra referencia hacia SDK. Y ahora vamos a ir a el código fuente. Como mencionaba, vamos a buscar la manera de reutilizar lo que habíamos hecho en nuestro proyecto número 2. Principalmente tenemos la declaración, como siempre, las variables. Luego vamos a copiar todo el evento del botón. Acá lo que tenemos es una asignación de variables. Y seguramente vamos a tener algunos errores porque los campos se llaman distinto. Okay, entonces este se llama licencia IP. Licencia puerto. Y me parece que nuestra password. Vamos a ver si no fue mal escrito el nombre del componente. Entonces revisemos nuestro código. Tenemos una declaración de variables. Vamos a hacerlo acá mejor definido. Servidor de licencia. Ok. Servidor de licencia. Bueno, tenemos el tipo de servidor, la IP del subserver, base de datos, usuario, password. Y vamos a corregir acá entonces las variables. Básicamente estamos ahora entonces obteniendo todo lo que nuestros controles tienen. Y acá va venir nuestra primera variante. En lugar de usar XLD, vamos a usar License Server. Vamos entonces a concatenar las variables S licencia IP y S licencia port. Y aquí en los comments vamos a indicar periodo de licencia. Para esto acá. Y por último lo que nos faltaría es agregar los ítems a nuestro Chromebox. Y aquí tenemos en SQL 2012, en SQL 2008, perdón, 2014, en SQL 2016 y HANA. Entonces, nuestro servidor es el 192, 168, 15.220, puerto 30.000. El 16 es aquí
S3, la base de datos es la SBO demo pt, el usuario con el respectivo knowledge manager y el respectivo password. Ok. Ok. Estamos conectados. Básicamente vamos a hacer algunos cambios. Un poco más grande el formulario. Voy a tener acá una solución. Vamos a darle un poco más grande para que se logre ver el título. El password nos falta indicarle que utilice los caracteres especiales. Y nos falta también agregarle la misma lógica de qué sucede cuando hemos hecho la conexión, que también desconecte, y eso lo podemos copiar rápidamente de nuestra solución número 2, por ejemplo. En este caso sería nuestra solución 1. Estamos, copiamos el mismo código. Ahora sí, entonces voy a indicar mis datos acá, que sería el servidor 220 por 30.000. Estoy listo conectado y desconectado al mismo tiempo. Listo, entonces ya únicamente le voy a agregar algunas propiedades al form. Le voy a decir, por ejemplo, la posición. Le voy a indicar que inicie centrado en la pantalla. Y le voy a indicar también el tipo de form. Y le voy a decir que en este caso sea. Ok, veamos entonces. Voy a correrlo por última vez. Y listo. Ya estamos entonces. Esto va a quedar así. Ya tenemos nuestro ejecutable. Y me interesa en este caso ir a obtener esos ejecutables. Entonces voy a crear acá en el escritorio. Hacemos AP1 y voy a colocar entonces 9.2 PL4 o inferior. Y entonces me voy a dar mis ejecutables.
En este caso sería .exe, config y el DLL. ¿Okay? Y me va a interesar también llevarme 92 PL05 o superior. Listo. Entonces vamos a ir a nuestro proyecto donde tenemos ese aspecto y es el proyecto número 2 con las variantes que lo vamos a hacer un poco más grande. Le vamos a indicar entonces que sea del tipo Pixel Tool. Le voy a indicar también que entonces aparezca centrada en la pantalla. Y lo que me falta también es el aspecto de desconexión. Voy a ejecutarlo. Puerto 40.000. Tipo servidor 2016. Listo. Funciona también, como podemos darnos cuenta, debido a que yo tengo una versión SAP 9.2 PL 9, puedo utilizar tanto el tipo de conexión reciente o el más reciente, que es el utilizando SLD, y también puedo utilizar la versión o tipo de conexión anterior. Eso incluso ratifica lo que mencionábamos al inicio en el tema de compatibilidad, que si mi interfaz hubiese sido compilada en versiones anteriores donde no existía el aspecto de SLD, de igual manera funcionaría en las nuevas versiones. Con fines de que veamos, definitivamente estamos utilizando todo y haciendo nuestras pruebas desde Visual Studio. Sin embargo, nos interesa que al final vamos a tener nuestros sistemas o aplicaciones, por lo cual me falta en este momento tomar también los ejecutables del tipo de conexión 2. Y los tengo entonces en mi carpeta acá. Okay. Entonces ya tengo cerrado Visual Studio. Debería entonces yo ahorita ya tengo mis ejecutables y debería entonces de ejecutar acá y yo puedo entonces realizar mi prueba. 20, puerto 40.000, tipo de servidor, SQL, el nombre del Taxi Observer es TestArchive S3, la base de datos es SBO Demo PT, usuario manager y mi password. Conectado exitosamente y a desmontar. Ok, esto ya es un desarrollo funcional. Nosotros podríamos ahorita con estos ejecutables probarlo en cualquiera de sus ambientes y debiéramos de poder conectarlo, claro, siempre y cuando coloquemos los parámetros correctos.
Entonces, tenemos el ejemplo básico, tenemos un ejemplo un poco más avanzado con un login, básicamente, que ejemplifica los aspectos de conexión, tanto para las versiones superiores de 9.2 PL5, inferiores, desconexión. Ok, ¿qué sucede ahora entonces con HANA? A nivel de preparación de nuestro ambiente de desarrollo, como mencionaba, no hay distinción, instalamos lo mismo, instalamos nuestro SAP cliente, instalamos Visual Studio, luego instalamos el componente de SDK y podemos trabajar de la misma manera. Ahora, el proceso de pruebas como tal, pues sí, debe ser un ambiente específico. ¿En qué sentido? Yo acá estoy conectado, como mencionaba, al ambiente SQL, pero en esta máquina yo sí tengo un ambiente cliente HANA, en el cual voy a mostrarles la base de datos a la que vamos a probar. Ok, voy a darle entonces modificar sección y voy a mostrar aquí los nombres de mis bases de datos. Okay. Y aquí está, la que vamos a utilizar se llama SBO-EDER-W2018-02-1 y el nombre de la compañía es SEDER-Webinar SDKDI. Voy a conectarme. Cabe mencionar que nosotros en nuestro ambiente HANA que estamos viendo utilizamos la funcionalidad de Single Sign, por lo cual a mí no me pide contraseñas para acceder porque todo está mapeado a mi usuario de dominio de Active Directory. Pero realmente a nivel de conexión de DI API no existe esa funcionalidad, por lo cual el usuario con el que nos conectamos es un usuario SAP. Pues si alguien sí tiene implementado Single Sign, el usuario con el que conectamos es un usuario SAP y un password, que al final siempre existe, ¿verdad? Realmente es un mapeo como tal que se hace a nivel de Business One, el cual vamos a ver en este momento. Voy a ir a la sección de usuarios y voy a buscar mi usuario. Mi usuario en SAP es ADM03 y está mapeado, como mencionaba, a mi cuenta Windows. Mi dominio es integragt, eder.rodriguez. Por lo cual, sí hay una clave de acceso como tal a nivel SAP para mi usuario ADM y aquí tengo mis permisos y demás. En este caso yo soy un superusuario. Pero realmente lo único que sucede es en el login de SAP que ya no me pide credenciales. Solo me los pide la primera vez, hizo un vínculo y la primera vez me pidió mi password de usuario SAP y no así el de dominio. Entonces, si ustedes hacen un desarrollo y necesitan este tipo de aspectos, tendrían que agregarle una lógica en específico que utilice el single sign. A nivel de desarrollo en productos de Visual, realmente no es algo tan complejo. Fácilmente puede obtenerse cuál es el usuario logueado y en base a eso ustedes podrían ir a obtener el usuario SAP. Entonces, yo en este ambiente ya tengo creado un usuario que se llama interfaz. Recordemos también que en nuestra sesión anterior nosotros hablamos del uso de un tipo de licencia y un usuario en particular. Entonces, yo tengo acá, el usuario se llama interfaz IGT, nombre de usuario, ya tiene su password establecido, en este caso es integra, su idioma. No es un superusuario, recordemos que quizás hice una mención para crearlo rápidamente en nuestro escenario de la sesión anterior, pero en aspectos de seguridad, mi usuario de interfaz también debiera de ponerle énfasis en los permisos de usuario. Veamos antes entonces qué tipo de licencia le tengo asignado a ese usuario. ¿Sí? Pues acá está interfaz IGT. Y vemos que entonces yo utilizo el tipo de licencia que mencioné, denominado SAP Business One Indirect Access User. No tengo ningún otro tipo de licencia. Okay. No tiene ningún tipo de licencia adicional. No tiene profesional, no tiene ninguna de las limitadas, solo el Indirect Access. Entonces, como mencionaba, no solo para todos los usuarios SAP, sino para también los usuarios que creamos para interfaces, tenemos que crearle autorizaciones.
Si en este caso el desarrollador o el proveedor tercero les dice que lo creen como un superusuario, no es una buena práctica porque a través de la interfaz se puede hacer prácticamente de todo tipo de operaciones. Son muy pocas las que no se pueden. Entonces, como administradores del sistema estarían ustedes haciendo algo incorrecto porque es darle todos los permisos a un usuario de interfaz. De igual manera, este tipo de licencias no permite hacer nada desde la aplicación cliente, pero sí desde desarrollo. Y desde desarrollo se pueden hacer muchas cosas. Entonces veamos qué le he asignado yo de permisos a este usuario. En primera instancia, algo importante son la numeración de documentos. Entonces, únicamente a las series de numeración. ¿Por qué las series de numeración? Porque él las va a necesitar este usuario para crear facturas, para crear socios de negocios. Entonces, ese es el por qué le doy autorización a series de numeración. El otro permiso que le di, en este caso, es en el área de ventas. Le di un permiso, en este caso, a una orden de venta y a una factura. Esto porque dentro de nuestro avance vamos a hacer ese tipo de documentos. Luego en socio de negocios, pues le di una autorización total. Aquí no fui tan específico porque realmente todas las operaciones que va a poder realizar, no hay mayor problema en todo esto. Así que le di autorización total en socios de negocios. Y en inventario definitivamente necesito dar la autorización a las listas de precios. ¿Por qué a las listas de precios? Porque para crear un cliente necesito asignar una lista de precios. Entonces, básicamente, esa fue la autorización que en este momento le di. Aquí se hace énfasis, como siempre, en las autorizaciones. Y eso porque en algunas empresas nos dicen cuando consultamos o hacemos algún tipo de auditoría y vemos que todos los usuarios tienen full permisos. Entonces, hacemos la pregunta y quizás la respuesta que nos dicen es que la licencia controla eso, ¿verdad? Y no es cierto, eso no es la respuesta a nivel administrador de SAP Business One. La licencia solo fue creada para fines de qué puede y qué no puede hacer un usuario a nivel contractual. Pero la configuración de permisos es sumamente importante en SAP Business One. De lo contrario, puede quedar muy bien parametrizado, pero si no se invierte tiempo en las autorizaciones por usuarios, realmente puedo decirles que su SAP Business One va a tener inconvenientes al momento de operación. Ok, estando claros de esto, ¿cuál es la prueba que vamos a realizar en este momento? Vamos entonces a hacer una conexión hacia HANA con los mismos ejecutables que tenemos desde nuestra versión compilada en un ambiente SAP Business One o SQL. Okay. Yo acá en HANA también estoy en la misma versión, que en este caso es SAP 9.2 PL9. Entonces vamos a probar el superior. Voy entonces a realizar la conexión. Y en este caso mi servidor SLD es el 192.168.15.133. Y el puerto, en este caso, aquí hay una variante. Nosotros no usamos el puerto 40.000, usamos el 40.133. ¿Por qué usamos esto? Nosotros en nuestra red en Integra tenemos varios servidores HANA y necesitamos hacer redirect en nuestro firewall para el puerto 40.000 por tema de web browser, tema de aplicación móvil. Entonces, para que pudieran convivir varios servidores HANA, decidimos utilizar un puerto distinto. Entonces, este servidor que yo estoy utilizando utiliza el puerto SLD 40.133 y acá quedó excelente nuestro login, porque como les mencionaba, por eso lo dejé parametrizable, porque si no por defecto el sistema seleccionaría el puerto 40. Tipo de conexión, como si tengo HANA, entonces escojo HANA. Nuestro servidor se llama HANA SPT. Y algo distinto en la conexión cuando es a HANA, solo es que lleva el puerto de base de datos. Esa es una particularidad de conexión en HANA, pero a nivel de desarrollo vemos que no hay ninguna variante. Entonces mi base de datos se llama SBO Eder W 2018-021 y mi usuario se llama interfaz IGT y el password es integra. Y veamos entonces.
Ok, listo, estamos conectados entonces también por DI hacia nuestro servidor HANA con el mismo desarrollo preparado desde un ambiente eh, con SQL y no hubo ninguna variante. ¿Ok? Entonces es importante este aspecto. Nosotros podemos desarrollar desde un ambiente HANA para las dos versiones, HANA o SQL o viceversa. Lo único que realmente no vamos a poder hacer es probablemente probarlo o debuguearlo. ¿Y eso por qué? Porque para SAP en primera instancia los clientes son diferentes, es decir, el cliente HANA es diferente del cliente SQL a nivel de Business One. Y también recordemos que los Business One utilizan un driver de conexión a base de datos. En SQL se llama SQL Native Client y en HANA se llama Native Client, perdón, no se llama Native Client, se llama HANA Client, que es un componente o técnicamente es un driver de conexión. Entonces, lo que se puede complicar es el cómo yo lo pruebo, pero normalmente o lo ideal es entonces tener un ambiente para pruebas de HANA y un ambiente para pruebas de SQL. Aunque quizás este tipo de inconvenientes son más para las empresas que se dedican a desarrollos, que probablemente no es el caso de nuestros clientes porque sus desarrollos son internos, por lo cual su ambiente va a estar en la versión que utilizan, SQL o HANA. Sin embargo, ya un proveedor como tal, en el caso nuestro, que hacemos desarrollos para cualquiera de las dos versiones, sí, pues contemplamos este tipo de aspectos. Ok, con esto entonces, básicamente a este momento nosotros podemos conectarnos a cualquiera una de las versiones de SAP antiguas o recientes y podemos en este caso ya ver tema de desconexión, que es una buena práctica. Vimos que ya podemos también conectarnos a HANA. No hay ninguna distinción en ese aspecto, por lo cual ya podemos avanzar en cuanto a más conocimiento de